Continuamos con la última ponencia del día, Vida en Zona Azul, a cargo de la señora Dorelia Barahona Riera. Ella es licenciada en Filosofía y posee una maestría en Teoría del Arte, ambos dados por la Universidad de Costa Rica. Escritora de ensayos y novelas, docente de la Universidad Nacional en el área de Estética y Filosofía del Arte, donde también desarrolla su labor de investigación en el campo de la estética, en particular sobre los espacios y la experiencia humana en ellos, como son los jardines, los parques, las zonas verdes, los talleres de arte, etc. Ha participado en diferentes congresos dentro y fuera de Costa Rica sobre estas temáticas. Adelante, doña Dorelia. Buenos días. Me dicen si se escucha bien para estar yo tranquila de que el sonido va a ser el correcto. Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Dichosos ustedes ahí que están con calorcito. Aquí no, aquí hace frío. Bueno, cuando yo escribí la novela Zona Azul, precisamente esta novela que está aquí, aprendí muchísimas cosas porque la idea mía era investigar primero el, el- el porqué de la longevidad, ¿verdad? Eh, y me vi con muchísima información, mucha de la cual ustedes exponen aquí en este congreso y mucha de la cual también eh, he escuchado ahora con la anterior persona que expuso cosas muy interesantes, todos datos científicos, ¿verdad? De las razones sobre la longevidad y obviamente lo que falta para conservarla más. En mi caso, la literatura me dio la posibilidad de hacer una gran investigación para poder yo centrarme a hacer la ficción literaria. Y por eso estoy aquí, para compartirles desde otro ángulo, desde otra narrativa, el tema de la longevidad, que creo que puede ser una buena retroalimentación también para el tema. Y yo sé que hay muchas personas que están estudiando el tema o trabajando el tema desde otros enfoques, no desde el mío, que es un poco desde la filosofía y desde la estética, en un sentido de que la estética analiza las partes perceptuales y sensitivas, las emociones y la relación de las emociones con los espacios. En este caso, Zona Azul es un espacio relacionado con la guanacastequidad que están conversando, ¿verdad? Es un espacio material, un territorio, pues es desde ahí que yo me centré a analizar. Pero para que entiendan un poquito más, tal vez, cómo llegué yo a hablar sobre la identidad, porque esa es un poco la propuesta mía sobre el tema de la longevidad, eh, como un valor en relación a cómo se crea la identidad de estas personas tan longevas y cómo esa identidad amarra las experiencias de la vida, las emociones, para que dure más, digámoslo así. Voy a hacer un poco ahora una referencia a mi método de cómo hago yo una ficción, una novela, que es parte de la imaginación, pero con los ingredientes que, como les acabo de comentar, yo voy acumulando en la investigación, que no es una investigación científica, que es una investigación para hacer una ficción, sí, pero se parte de lo mismo, que es el cúmulo de información, ¿verdad? También es importante anotar que la ficción no siempre es, como uno cree, pura imaginación o locura, ¿verdad? O nada que ver con la realidad, ¿no? Los procesos mentales de la imaginación se dan no solamente en los artistas, sino que se dan todos los días cotidianamente y todos nosotros los experimentamos. Siempre tenemos la herramienta de la imaginación como una herramienta para la sobrevivencia. A veces necesitamos este, imaginar en el sentido de
mm, proyectar imágenes en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros vivimos proyectando imágenes para situarnos en el presente, en la realidad, imágenes sobre nosotros mismos. Si cerramos los ojos, nos vemos, sabemos cómo somos, nuestro cuerpo, nuestra edad, nuestras señas y nuestra relación con el entorno. Imaginamos también cada vez que recordamos, porque nosotros no recordamos solamente como una enciclopedia, ¿verdad? Con recuerdos fijos y absolutos. Mentira, cada vez que recordamos nosotros reeditamos, según los años que tenemos, aquel recuerdo y lo traemos al presente. Entonces, esa reedición del recuerdo tiene un poquito de imaginación, porque tenemos que volver a imaginar aquella, por ejemplo, aquel paseo a la playa o aquel accidente, ¿verdad? Y volverlo a traer al presente. Entonces, los recursos de la imaginación no son solamente los recursos de el artista, son recursos que contamos todos los seres humanos a nivel mental, perceptual, cognitivo, y a eso yo me refiero cuando escribí la novela Zona Azul. Eh, entonces, un poquito para situarlos, la novela Zona Azul es la historia de Emilia, una señora longeva que va a cumplir 114 años y que vive en Ojancha. Entonces, para yo poder hacer la novela, yo me fui y estuve, digamos, conociendo, viví fui varias veces, acumulé mucha información sobre la vida de las personas longevas y tomé, obviamente, conclusiones. Pero cuando yo empecé a hacer las conclusiones, me di cuenta también cuánta industria hay a la par de la longevidad. No me refiero ya a la gente que vive en zona azul y que muchas veces, no, como dice el señor don Saúl, la dieta es arroz y frijoles y un aliciente, que me encantó como lo dijo, un aliciente, ¿verdad? Todos los días hay un aliciente, una copita, un guarito, ¿verdad? Este, sino que es también eh, un tema en el mundo se invierten millones para copiar y reproducir recetas para la longevidad. Entonces vemos cómo en el mundo hay gente que tiene mucho dinero, que toma muchísimas vitaminas y consume muchísimas pastillas, digámoslo así, ¿verdad? Eh, con el ánimo de poder vivir 100 años, ¿verdad? Y gente que no consume más pastillas de las que les puede dar el EVAIS, o a veces ni eso, y vive 100 años. Entonces, digámoslo así, ante estas realidades que son tan disímiles, yo me puse a pensar, bueno, tal vez un método mío sería hacer una lista de lo que no hacen los longevos, ¿verdad? En lo que no gastan la vida para saber, es el default, el método científico a la inversa, en negativo, digámoslo así, para saber qué es lo que no hacen que da más tiempo en la vida, ¿verdad? Entonces, para eso me inventé una científica y es una científica que llega precisamente a Nicoya a estudiar el tema de la longevidad en la zona azul y ella va haciendo ese método de investigación y yo conforme voy escribiendo también me voy emocionando y me voy apasionando, voy tomando más datos, ¿verdad? Y también en medio de esos datos voy leyendo asuntos interesantes, como por ejemplo, cuántos escritores se han adelantado a la ciencia, ¿verdad? Y han hecho descubrimientos científicos como Julio Verne, como Asimov, como Bradbury, como Flaubert, como Tolstoy, etcétera. Hay muchísima información sobre gente que se dedica a hacer literatura, ficción, y muchas veces se adelanta a la ciencia, porque la imaginación provee, digámoslo así, de métodos intuitivos que
que muchas veces se saltan, de ahí todas las certezas que tiene que tener el método científico, ¿verdad? Entonces, ante estas, digámoslo así, posibilidades que me da a mí la ficción, yo voy haciendo un recuento en donde, y como dice el principio de Heisenberg, eh, que está aquí en la contratapa, está aquí escrito, eh, dice que todo investigador modifica su experimento. Entonces, hasta los experimentos científicos muchas veces son modificados por la propia vida y percepción del que los investiga. Entonces, la ciencia no es tan pura como uno cree, ¿verdad? Y también, por ejemplo, otro punto, no es que yo esté descalificando a la ciencia, ni muchísimo menos, pero esa es la novela y por ahí voy cargándome de información. Por ejemplo, otra científica, Milena Ivanova, que es una filósofa también, ella da cuenta de que los científicos forman sus juicios estéticos antes que la teoría. Entonces, cuando un científico se dedica a un tema y establece una teoría, ya la hace porque le gusta el tema, ya la hace porque la ha escogido a nivel personal, ¿verdad? Entonces ya hay consideraciones de gusto, de que son hermosos esos temas, de que se siente una gran empatía, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos, el arte, la literatura y la ciencia, estamos comunicándonos en el sentido de que lo que nosotros percibimos es lo más importante y es como la nave matriz que nos lleva a encontrar información. Desde ese punto de vista, retomando el tema de la zona azul, ¿verdad? Hay no solamente mi novela, sino que hay otras, está, por ejemplo, la película Duna, está también, ¿cómo se llama? Un mundo feliz de Huxley, que él plantea la pastilla de la felicidad, ¿verdad? Entonces yo me propongo en la novela preguntar el personaje, por medio del personaje de la científica, si puede existir una pastilla para la longevidad. Y ella empieza a hacer esa investigación y como yo no les puedo contar toda la novela, pero sí, para esta participación les puedo decir que ella va encontrando en las prácticas de vida, o como dijo la señora de la anterior ponencia, el estilo de vida de las personas centenarias, va encontrando que como no se trata de ni riqueza, ni de vitaminas por montones, ni de condiciones de vida maravillosas, sino que muchas veces es vidas en viviendas precarias, sin comida, digamos, de primer mundo en el sentido ese figurado, ¿verdad? De carne, ensaladas, cereales y multivitaminas, sino que es más bien en la creación de la identidad donde puede encontrar una respuesta. ¿Y a qué se refiere uno con la creación de la identidad de las personas? En que haya una estructura de la identidad desde la infancia hasta los 100 años que permanezca con el individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que no esté fracturada, que sepa sobrevivir a frustraciones, que sepa reírse de sí mismo, como decía don Saúl, ¿verdad? Y además lo vimos cantando y otros muchos ejemplos también los hay así, con un sentido del humor de la vida, ¿verdad? Y este sentido del humor de la vida es típico de la gente resiliente, bueno, de la gente que sobrevive a fracasos, de la gente que le encuentra un sentido de la vida más allá
de las cosas materiales y más allá de los parámetros globales ahora de belleza, de salud. De hecho, todos los longevos padecen cosas. No se trata de una salud perfecta, no existe. Todos tienen colesterol, muchos tienen azúcar, etcétera. Se trata de vivir en medio de las limitaciones. Y entonces, dice el personaje de mi novela, ¿podrá haber una pastilla que fomente eso? Una pastilla psiquiátrica, digámoslo así, que controle las emociones, que copie esa receta, ¿verdad? Y bueno, y por ahí se va. Gracias por el comentario, Anais. Por ahí se va la novela, y no, yo no les puedo contar el final, pero vean, yo me apasioné tanto con el tema, le vi tantas posibilidades de ir más allá de una zona azul, porque el término zona azul ya sabemos que es un término comercial que usan ahora, incluido alimentos, productos alimentarios, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no es comiendo arroz y frijoles, porque bueno, todos comemos arroz y frijoles. Obviamente es comer arroz y frijoles porque es bajo en grasas, alto en fibra, todo lo que ya sabemos materialmente hablando. Pero si nos centramos en la psiquis humana, que es inmaterial y no la vemos, ese arroz y frijoles entra en un cuerpo que tiene una psiquis específica, ¿verdad? Con fortalezas. Y esas fortalezas se dan porque en la creación de su identidad siempre se ven a sí mismos de una manera digna, con unos valores en los que se creen a sí mismos. Sea una casa con 4 postes, una hamaca y un techo sencillo, no importa. Lo que importa es que siguen siendo ellos. Que siguen teniendo una relación de identidad donde no están fracturados, digo yo, no están seriamente lastimados en su psiquis. Y desgraciadamente, en estas zonas que no son azules y que es el mundo, el complejo mundo en el que vivimos, las personalidades y las identidades cada vez tienen más serios procesos de corrosión, de degradación, de fracturamiento psíquico. ¿Por qué? Bueno, por la pérdida de estructuras familiares importantes, porque ya no hay quien cuide a quién en las ciudades, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que trabajar por todo lado para reunir una cantidad de dinero al mes, porque las redes sociales fracturan la psiquis de los adolescentes y de los niños y ya no se sabe quién es quién, porque los adultos y el desempleo es enorme y la validación de la persona y del hombre masculino en este sentido desempleado es otra que un hombre que considera que puede seguir siendo el que se mantiene a sí mismo, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos sociales van fracturando la identidad. Si uno vive en una casa, si uno tiene un territorio constante, parejo, digámoslo así, que le dé a usted confianza, que esté el mismo arbolito, que vayan y vengan las cosas, pero que ahí está uno, ahí está la hamaca, la que me gusta, ahí está la mecedora, el café como me gusta, chorreado, veo el atardecer de cara al mismo arbolito. Todas esas seguridades pequeñas, íntimas, mantienen una identidad. Y esa identidad es un gran blindaje, es un gran valor para la vida y para la sobrevivencia. Eso es algo que descubre mi personaje, ¿verdad? La científica, ¿verdad? Recordemos, a veces yo me enredo y a veces digo que, ¿verdad? En mis procesos creativos, como yo vivo tanto y son 2 o 3 años que paso escribiendo una novela, pues muchas veces hablo como si fuera yo, pero es en realidad el proceso de hacer la novela y de la científica, ¿verdad?
que, que ella se da cuenta de esta importancia, incluso en los recuerdos, porque si yo les digo que las emociones son fundamentales y tanto los científicos como los artistas trabajan a partir de sus emociones, de sus gustos personales, de sus pasiones personales, por más objetividad de los métodos, también nosotros tenemos que reconocer que esa emocionalidad no es solamente en el presente material, con los ejemplos que estoy dándoles de la vida, de la vida más, digámoslo así, eh, más segura, más tranquila, y más estable, que es tan importante para mantener la vida, sino que también es en el pasado, en los recuerdos. Entonces, una persona longeva generalmente le gusta recordar, ya ustedes vieron, ya oímos a don Saúl, ¿verdad? Vivimos de lo que narramos y lo que narramos diariamente incluso es el reflejo de lo que somos. Si nosotros hablamos mal, con palabrotas, nos pasamos hablando mal de todo el mundo, destilamos frustración. Eso en el cuerpo no se siente igual que si recordamos y nos emocionamos de manera positiva, riéndonos de nosotros mismos, contando que antes se casaba tal cosa y se comía tal otra, pero vean el espíritu, digámoslo así, la psiquis de la persona tiene una psiquis completa, entera, no está fragmentada por los fracasos y por los dolores, ¿verdad? Eh, Aunque los haya vivido, pero esa es la capacidad de sobrevivencia que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esta novela, digámoslo así, es el fruto no solo de esta investigación que yo estoy aquí tratando de explicarles, sino que es también el resultado de, vamos a ver, de darme a mí misma una explicación personal de por qué hay gente que se muere tan joven. Porque en mi experiencia personal hubo personas muy cercanas y queridas que se murieron muy pronto. eh, y, eh, y otras que sobreviven a muchísimas, a eventos. Pero las que sobreviven a estos eventos trágicos son capaces de ver el mundo desde esa identidad que proyecta algo positivo. Yo tenía una tía, mi tía Carmen, de Cartago, que vivió 97 años, y ella siempre decía, si uno piensa bonito, ve bonito. Y eso hará 40 años, no se lo decía. Y yo siempre pensé, caramba, ese es el secreto de ahora, esta bendita, que han comercializado tanto los bestsellers del secreto es esto, ¿verdad? O sea, es sabiduría popular, es adentro mi psiquis, mi identidad siente, hay una disposición a la alegría, hay una disposición a disfrutar de la música, hay una disposición a disfrutar del arroz y los frijoles. Y así yo lo proyecto, y así yo lo proyecto. Entonces, eso es un poco, digámoslo así, ya vamos acercándonos al final de mi exposición. Eh, el resultado de la novela. Ahora, ¿se puede hacer una pastilla para todo esto? No sé ustedes qué opinan. ¿Se puede vender una pastilla? Ahora, hay muchas drogas, obviamente, ¿verdad? Y cada vez habrá más porque la industria farmacéutica pues va en aumento y más ahora. Ustedes saben con todos estos peligros de los virus y etcétera, ¿verdad? Pero hay drogas, bueno, existen los antidepresivos ahora, los ansiolíticos, perdón, hay drogas evasivas, pero existirá una droga que nos dé la autoindulgencia, y esa es la palabra con la que yo quería ir terminando mi propuesta. ¿Qué es la autoindulgencia? El saber perdonarse a uno mismo.
¿verdad? De acuerdo, me quedan 5 minutos, entonces ya voy a ir cerrando. Gracias. La autoindulgencia es lo que de alguna manera las religiones nos han propuesto, ¿verdad? El perdón. Pero hay que saber, no solamente para saber perdonar, no es un asunto de perdonar a los demás, sino que es un asunto de primero aprender a perdonarse uno mismo. ¿Cómo se logra este perdón de uno mismo? Primero, tener el recuento, tener la narración de los hechos, de los recuerdos, de lo que nos pasó con veracidad. O sea, no mentirnos a nosotros mismos. Eso fue lo que nos pasó. Yo metí la pata en eso. Y me perdono por eso. Pero si no tenemos el recuento veraz de lo que pasó, menos podemos aprender a perdonar. Y menos podemos aprender a perdonar a los demás, el mal que nos han hecho, la frustración de no poder hacer tal cosa, y vivir con los recursos con los que disponemos hasta que nos moramos. Físico, no nos podemos mover igual, ¿sí? Entonces hay que ser recursivo, hay que sacar de otra parte, de nosotros mismos. Sí, no me puedo mover, pero voy a hacer unas colchas divinas porque yo sé tejer muy bien y voy a hacer paisajes y voy a pintar y voy a tocar guitarra. Sacar recursos siempre de lo que uno puede hacer, no de lo que uno no puede ya hacer. Todos esos son recursos de la mente y la mente necesita para sacar esos recursos de la imaginación. Sin imaginación, uno no hace recursos. Entonces, bueno, la pastilla de la autoindulgencia es gratis y en cualquier momento la podemos tomar porque la tenemos nosotros. Solo que lo que tenemos que hacer es aprender a ver que la tenemos y a disponer de ella para, para nosotros mismos y para nuestra sobrevivencia, y no solamente nuestra individual, sino del grupo y la comunidad en la que vivimos, porque somos animales gremiales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que seamos más recursivos, el resto va a ser más recursivos, porque nos copiamos por medio de las neuronas espejos a nosotros mismos. Se copia hasta la longevidad, se copia, ¿verdad? Pero bueno, ese también es otro tema, es muy interesante. Pero bueno, hasta aquí voy a llegar yo y muchas gracias por escucharme este ratito.